Qué honor estar aquí, primera vez aquí en este sitio. Wow, qué bello lugar, qué bellas caras ustedes, qué hermosos. Marianela y un servidor, venimos de El Paso, Texas. Allí tienen su casa, está al otro lado del charco, del muro de Trump. Allí se brincan, ahí está pasando Ciudad Juárez, y saludan a Juan Gabriel y luego se brincan. Pues hoy es el Día del Padre, ¿Cuántos papás tenemos en la casa? Hey, vamos dándoles un fuerte aplauso, un saludo a todos los papás. A ver, tengo el video que era del Instagram. Si pueden, láncenme, tengo un videíto. A ver, ¿por qué no existe un Día del Padre? ¿Por qué no nos dan en el calendario a los papás un día para poder faltar al trabajo? Para que nos den regalos. Sí existe el Día del Padre. ¿Qué? Claro, se celebra el tercer domingo de junio. Tenía que ser la rara. Empiezan a haber compras de pánico por el Día del Padre. Bueno, como que no celebran el Día del Padre igual que el Día de las Mamás, ¿verdad? No exactamente, pero bueno. Entonces hoy quiero compartirles la palabra de Dios, ¿verdad? No vinieron nomás a ver videos y a reírnos. Salmo 127, si tienen sus Biblias, si no, aquí va a aparecer en pantalla. El Salmo 127 es un salmo que el rey David escribe, pero no se lo escribe a Dios, ¿sí? No es un salmo de adoración ni oración. Él se lo escribe a su hijo Salomón, que está por tomar el trono. Él va a ser el siguiente rey. Y entonces él le dedica este salmo. Imagínese usted, es sus últimas palabras que le va a dejar a su hijo antes de morir. Usted pone lo más importante, ¿verdad? Y entonces aquí David escribe, empieza verso 1. Si el Señor no edifica la casa, en vano se esfuerzan los albañiles. Si el Señor no cuida la ciudad, en vano hacen guardia los vigilantes. En vano madrugan ustedes, se acuestan muy tarde para comer un pan de fatiga, porque Dios concede el sueño a sus amados. Ahora, David era un hombre de mucho trabajo. A lo mejor era regio de lo que, porque ustedes aquí en Monterrey son gente de trabajo, de empeño. Pero David le está diciendo a su hijo: hijo, tienes que en tu trabajo aprender a confiar en Dios. Dios es el que te va a prosperar. Dios es el que te va a ayudar a avanzar. Si Dios no está en medio de ello, por más que hagas tu trabajo, no va a dar los resultados que tú quieres. Entonces, hombres, papás, mamás, jóvenes, tú y yo tenemos que entender, en lo que hagamos, en lo que emprendamos, Dios tiene que ser el centro de nuestra vida, o no vamos a lograr lo que queremos, ¿sí? Ahora, David había luchado por establecer el reino. Cuando él toma el reino, los enemigos de Israel habían invadido, habían tomado territorios del rey Saúl. Entonces David tiene que entrar, él tiene que luchar y restablecer el reino de Israel. Y el trabajo es bueno, es importante, pero hay algo más importante que solo el trabajo, que solo el hacer dinero, el crear, ¿verdad?, cosas. Porque muchas personas trabajan mucho, ganan mucho dinero, pero en el camino van perdiendo las cosas más importantes. Y David es una de esas personas. Él se había enfocado tanto en ganar el reino que se había olvidado de lo más importante en su vida. Y por eso él escribe entonces el verso 3. Dice: los hijos, no el dinero, no la casa, ¿verdad?, en el campestre, la membresía al club de golf. No, dice: los hijos son una herencia del Señor. Los frutos del vientre son una recompensa. En otra versión dice: son un regalo. Como flechas en la mano del guerrero son los hijos de la juventud.
Dichosos los que llenan su aljaba con estas clase de flechas. No serán avergonzados por sus enemigos cuando litiguen con ellos en los tribunales. A ver, aquí me trajeron su pastor Aarón, parece que es alguien que le encanta la cacería y me los prestó el día de hoy. Aquí tenemos una flecha y aquí tenemos el arco. Y David era este hombre de guerra, este hombre que sabía usar un arco y flecha. Y él está diciendo a su hijo Salomón, aprende a confiar en Dios en tu trabajo. Y sí, vas a trabajar, pero lo más importante no es el trabajo, son los hijos. Son los hijos. Ahora, aquí, ¿verdad? El pastor Aarón, él se va a la tienda y él compra estas flechas, ¿verdad? Estas son compradas, ¿verdad? Son de fibra de vidrio, ¿verdad? Él las compra. Pero David, él no podía ir a la tienda, él no podía ir a Walmart o a una tienda deportiva y comprar una flecha. Él tenía que hacer su flecha. Él tenía que ir y él veía un buen árbol, veía una buena rama, ¿verdad? Que era de buena madera, y él lo cortaba. Y él entonces empezaba con el tiempo a formar esa flecha, a cortarlo, a ir dándole la figura, lo metía en la lumbre para calentarlo, para que se secara, porque si tenía humedad, pues se iba a pandear, ¿verdad? Y el momento que enfrenta al enemigo, en vez de pegarle al enemigo, iba a volar para otro lado. Entonces él formaba con tiempo esa flecha. Tú y yo, hoy en día, muchos quieren entregar a sus hijos y pagarle a una escuela para que los eduque. Y pagarle, ¿verdad? Que les den un entrenamiento y pagar para que tomen estas clases y aquellos, y está bien. Pero no nos quita a nosotros la responsabilidad como padres de que tú y yo somos quien formamos la vida de nuestros hijos. Y para formar la vida de nuestros hijos, ¿saben qué requiere? Tiempo. Díganlo conmigo, tiempo. Tiempo. Tenemos que estar dispuestos a invertir tiempo en la vida de nuestros hijos. Para formar nuestros hijos, seamos papá, seamos mamá, requiere de tiempo con ellos. Nadie puede sustituir el tiempo que tú y yo le damos a nuestros hijos. Y David, tristemente, como se había abocado tanto a conquistar, ¿verdad?, los filisteos y los otros, los jebuseos y todos los feos, ¿verdad?, que había ahí, ¿verdad?, había descuidado su familia, sus hijos. Entonces su hijo mayor, Amnón era el heredero, el que debía de tomar el reino cuando David moría. Pero Amnón, ves, en la ausencia de un padre que lo guiara, había perdido el camino y viola a su media hermana Tamar. Su media hermana. David tenía varias esposas. En aquellos tiempos, señores, se permitía, ya no, ¿ok? Ya no, solo una, ¿ok? Solo una. Entonces, él viola a su media hermana Tamar. Y luego David, entiéndame, la ausencia de la paternidad. David se enoja con su hijo, pero no hace nada. No lo disciplina, no lo corrige, nomás. Ay, papás, no es suficiente nomás enojarte con tu hijo y gritarle. Hay que tomar tiempo con ellos, formarlos, enseñarlos a ser hombre, a ser mujer, a ser jóvenes, señoritas. Entonces David nomás se enoja, pero no hace nada. Entonces Absalón, que es hermano de Tamar, dice: pues si papá no va a hacer nada, yo sí. Entonces Amnón arma una fiesta, invita a todos los hermanos, todos los hijos del rey, y los pone pero hasta atrás, ¿ok? Hasta atrás. Y cuando Amnón está pero así que no sabe ni qué día es, Absalón lo mata. Y de nuevo el rey David se enoja, se llena de coraje, pero no hace nada. Y entonces la amargura dentro de Absalón continúa creciendo.
Entonces él arma una revuelta contra su padre, corre a su padre del palacio, ¿eh? Y viola a las concubinas de su padre. Un desastre nacional, una vergüenza, ¿verdad? Estaba en todas las redes sociales, ¿verdad? En el Alarma. Bueno, no sé si todavía existe el Alarma, era en mis tiempos, ¿verdad? Y bueno, el gordo y la flaca, ¿verdad? Todo, estaban hablándole a familia real de este hijo. Y quiere matar a su papá. Quiere matar a su papá. Y en la batalla, Absalón muere. Una muerte cruel, dolorosa, terrible. Entonces aquí vemos a David, dos hijos muertos, una hija que ha sido violada y ya desechada y todo porque estaba tan preocupado por el trabajo, por el reino. Y sí, a lo mejor les dio la mejor escuela, la mejor educación, los tenía en los mejores colegios, en el TEC de Monterrey, ¿verdad? En la UDEM, ¿verdad? Y en los mejores, ¿verdad? Pero papás, entiéndeme tú y yo, tenemos que entender de qué sirve que mi hijo gradúe, ¿verdad? De la mejor universidad, pero no tengo ninguna relación con él. Y sobre todo, qué tragedia si mis hijos no conocen a Dios. ¿Ves? Tú y yo muchas veces con nuestros hijos, esta flecha, hay que meterlo aquí tranquilo, no me tengan miedo. Esta flecha, yo soy el que le da la dirección, yo lo determino, ¿verdad? La flecha no decide por sí solo, yo tengo que darle la dirección, yo le doy el impulso. Solito no se puede impulsar. Yo le tengo que dar ese impulso. Ahora, muchas veces tenemos como ese blanco, ¿verdad? Tenemos ese blanco profesional. Quiero que mi hijo sea doctor. Quiero que mi hijo sea arquitecto. ¿Eh? Y tenemos una meta profesional para nuestros hijos. Pero ¿qué de una meta espiritual? ¿Tenemos una meta espiritual para nuestros hijos? Porque ¿de qué sirve que nuestro hijo sea el mejor doctor de todo México, reconocido, ¿verdad?, en la nación, pero se pierde sin conocer a Jesucristo? ¿De qué me sirve que mi hijo, ¿verdad?, sea el mejor jugador de fútbol, ¿verdad?, esté en la selección y todo, pero no conoce a Cristo y se pierde de la eternidad con Dios? Es lo más importante que tú y yo tenemos que entender como padres. Es sí, le quiero dar una buena educación, quiero cuidar, ¿verdad?, de su formación y todo, pero lo más importante que yo puedo darle a mi hijo, a mi hija, es el amor por Dios, el conocer a Dios, que ellos caminen con Dios. En veces nos preocupamos mucho. Las mamás mexicanas, ustedes son famosas, ¿verdad, señoras? Ustedes, ¿verdad? El chamaco está así de redondo, ¿verdad? Parece una pelota de playa, ¿verdad? Así de redondo. Y no quiere comer un día. Y usted, ¡ay! Hay que llevarlo con el pediatra. No quiere comer, mijo. Tranquilo. Ya no le cabe nada más. Pero no nos preocupamos por las cosas de Dios. Y ves, tú y yo como papá y mamá tenemos que tener una conciencia. Perdón, Pastor Aarón. Ahí voy. Me va a volver a caer. Lo más importante es que mis hijos conozcan y amen a Dios. Porque ves, lo terrenal, esa carrera que van a tener, ¿qué les va a durar? ¿20, 30, 40, 50 años? Pero la eternidad es para siempre. Es para siempre. Es real la eternidad. Y yo no quiero, te imaginas que tú y yo lleguemos al cielo y desde el infierno nuestro hijo nos grite y diga: papá, mamá, ¿para qué me diste una carrera médica y no me hablaste de Jesús? Entonces tú y yo, David aquí nos está diciendo lo más importante es nuestros hijos. Y para poder impactarlos tengo que pasar tiempo con ellos. Yo recuerdo el que más impacto ha tenido en mi vida se llama mi padre, Víctor Richards.
¿Pero por qué? Porque cuando yo era adolescente me encantaba el básquetbol, ¿ok? Les dije a los señores ayer, el único problema es que no era bueno, ¿ok? Mi posición era banca derecha, ¿ok? Y no me movía de la banca. Pero ¿saben qué? En todos los juegos, sentados en la banca, yo podía voltear a las gradas y ahí estaba mi papá. Ahí está, no sé a qué iba, pero ahí estaba, ¿eh? Para verme, hijo, que no se te pierda la banca, ¿eh? No, literal, ok. Yo recuerdo un año, una temporada, mi mamá jamás tuvo que lavar el uniforme. Nunca sudé, ¿verdad? Dios mío, ¿verdad? Qué tragedia, ¿verdad? Pero mi papá ahí estaba. Y luego en veces cuando él fue misionero en la sierra de Chihuahua y se iba a los ranchos a predicar y todo, y me llevaba. Y ahí me tenía, ¿verdad? Y yo era un estorbo, era un chamaco, ¿verdad? Pero me llevaba con él. Papá, mamá, tú y yo tenemos que invertir tiempo en nuestros hijos para poder formar sus vidas. Tenemos que aprender a jugar con ellos, a reír con ellos. Me encanta Eclesiastés 8:15, lo escribe Salomón, este hombre el más sabio del mundo. Y dice, sugiero que se diviertan. Papá, mamá, diviértate con tus hijos. Diviértate con tus hijos. Celebra estar con tus hijos. Ve a jugar con ellos, ¿eh? Juega con ellos. Papás, tienes hijos, juega las luchitas con ellos, ¿eh? Aunque sean ya unos monstruos, ¿eh? Juega con ellos. Diviértate con tus hijos. Aquí en México tenemos un problema, papás, ¿ok? Aquí en México veneramos a mamá. Veneramos a mamá. Y está bien, son unas increíbles madres. Pero oye, pueden insultar a papá y nadie nada. Ni se acuerdan del Día del Padre, ¿verdad? Pero nosotros, papás, tenemos la culpa. Tú y yo tenemos que estar presentes en sus vidas, ¿sí? Que disfrutemos la vida con ellos cada día. Ahora, Salmo 127:3 en una versión dice: los hijos son un regalo del Señor. Un regalo se disfruta. Se disfruta el regalo. Tenemos que pasar esos tiempos con nuestros hijos. Mi hija me reclama, mi hija Sara me reclama, nunca le enseñé a andar en bicicleta. Soy un fracaso como padre. Pero tenemos que pasar esos tiempos con ellos, estar presentes en sus vidas. Ellos nos necesitan, ¿sí? Ahora, otra cosa bien importante con nuestros hijos es que tú y yo, papá, lo mejor que podemos hacer por nuestros hijos es amar a su mamá. Que tus hijos vean que amas a su mamá, que la amas, que la respetas, que la honras, que la cuidas. Les da una seguridad. Hoy en día, especialmente donde en la mayoría de sus amiguitos en el colegio, sus papás se están divorciando, se están separando, que tú y yo le demos una seguridad. Hey, papá y mamá se aman, papá y mamá se cuidan y van a estar juntos para siempre. Papás, tenemos que darles esa seguridad a nuestros hijos. Saben, para Dios la familia es importante y especialmente el papel de padre. ¿Sabes que Dios se revela a nosotros como padre? Él es el Padre. Él es nuestro Padre celestial. De hecho, Jesús nos enseñó a orar como: Padre nuestro que estás en los cielos. Entonces, papá, tú y yo tenemos que reconocer delante de nuestros hijos, tú y yo estamos representando a Dios. Y muchas veces, si tú y yo somos muy severos, muy gritones, crecen pensando que Dios es así. O si tú y yo somos un padre ausente, que solo llegamos a traer el dinero y nunca estamos presentes en su vida, igual tienen una imagen de un Dios que es ausente. Entonces tú y yo tenemos que entender: yo estoy representando a Dios en la vida de mis hijos y quiero que mis hijos sepan que Dios es bueno, que Dios está presente, que Dios escucha. Ahora, Nehemías llega a Jerusalén en un momento de crisis. Los muros de Jerusalén habían sido destruidos y en ese tiempo los muros de una ciudad eran sumamente importantes, porque era la manera en que se protegía la ciudad de bandidos y de otras naciones que quisieran atacar. Entonces él llega allí y ve esta situación y él les llama
a levantar los muros, ¿sí? ¿Y por qué les dice? Les dice lo siguiente. Dice en Nehemías 4, versos 13, 14 y 20. Dice: puse al pueblo por familias, con sus espadas, con sus lanzas, con sus arcos. Pelead por vuestros hermanos y por vuestros hijos, por vuestras hijas, por vuestras mujeres y por vuestras casas. Dios peleará por nosotros. Les llama a luchar por sus familias, y diciendo: al luchar por sus familias, Dios estará con ustedes. ¿Sabes que Dios ama tu familia? Dios ama tu familia. Dios quiere bendecir tu familia, quiere bendecir tu matrimonio y quiere bendecir la vida de tus hijos y de tus nietos y bisnietos. Entonces tú y yo tenemos que reconocer que lo más importante no es darle una carrera, no es darle dinero, darle un coche. Lo más importante es que yo pueda darle mi amor y yo pueda darle de mi tiempo y yo pueda darle mi fe, ¿sí? Que tú y yo podamos darle nuestra fe. Fíjense, Jesús nos hace esta pregunta en Marcos 8:36. ¿De qué le sirve a un hombre ganar el mundo entero y perder su alma? ¿De qué les sirve a nuestros hijos? ¿De qué les sirve a nuestros hijos tener todo lo que este mundo ofrece y perder su alma? Entonces tenemos que reconocer que tenemos que darle una vida en Cristo a nuestros hijos. En Jueces el capítulo 2, verso 10. Encuentro uno de los versículos más tristes en la Biblia. La verdad, es una tragedia lo que vamos tú y yo a leer. Ahora, eran buenos hombres, eran hombres de Dios. Era Josué. Josué lo usa para dar grandes victorias, para partir el río en dos, el río Jordán, para que puedan cruzar, y los muros de Jericó se caen, y Dios le da grandes victorias. Pero en medio de todo ello, al igual que David, Josué se enfoca totalmente en conquistar la tierra y se olvida de la siguiente generación, se olvida de los hijos. Entonces vamos leyendo Jueces 2:10. Jueces 2:10 dice: murió toda aquella generación, la de Josué, y los que eran de su generación. Y surgió otra que no conocía al Señor, ni sabía lo que Él había hecho por Israel. ¿Ves? Toda esa generación eran buenos hombres, eran chambeadores, eran trabajadores, habían luchado, habían conquistado. Pero en medio de eso se olvidaron de contarle a sus hijos de quién era el Dios de Israel, de contarle a sus hijos de cómo Dios los había sacado de Egipto, y cómo Dios había provisto en el desierto, y cómo Dios se les olvidó platicar y hablar con sus hijos de quién era Dios. Y se levanta una generación que no conoce a Dios, no conoce a Dios. Y luego fíjense lo que sucede, versos 11 al 15 nos dan las consecuencias de lo que había sucedido. Dice: esos israelitas hicieron lo malo ante los ojos del Señor, adoraron a los ídolos de Baal. ¿Ves? Tal vez tu hijo, mi hijo, no van a adorar a un Dios falso, pero ¿qué tal del Dios del dinero? El Dios de este mundo, porque solo ven a papá, a mamá, afanados por una casa más grande, un coche más nuevo, una tele más grande, afanados por que saquen buenas calificaciones en el colegio, que puedan tener una buena carrera, y no nos ven buscando a Dios. Y dice: y abandonaron al Señor Dios de sus antepasados, que los había sacado de Egipto. Siguieron a otros dioses, dioses de los pueblos que los rodeaban, y los adoraron, provocando así la ira del Señor. Abandonaron al Señor y adoraron a Baal y a las imágenes de Astarte. Entonces el Señor se enfureció contra los israelitas y los entregó en manos de los invasores que los saquearon. Amigo, amiga, tú y yo no podemos cometer ese error.
Sí, Dios quiere bendecir a tus hijos con una buena educación, una buena carrera, pero que en medio de ello, sobre todo, conozcan a Dios. Que sobre todo tú y yo le enseñemos nuestro amor y pasión por Dios. Hombres, que tu hijo no solo te vea, ¿verdad?, gritando como apache marihuano, ¿verdad?, por los Rayados o los Tigres, pero también que te vean aquí los domingos adorando a Dios con todas tus fuerzas. Que te vean que las cosas de Dios son importantes para nosotros como hombre. No es nomás el trabajo, sino es Dios sobre todo. Que tú y yo seamos ese ejemplo para ellos. Oh sí, Dios no está en contra que les demos una buena educación. Dios no está en contra que le demos buenas cosas. Pero en medio de ello, que no olvidemos que Dios es lo más importante. Que Dios es el centro. Que yo pueda en veces descansar en Dios. Dios, tú vas a prosperar mi trabajo y yo voy a dejar el trabajo un poco para pasar tiempo con mis hijos, para pasar tiempo con mi familia. Y hombres, no es suficiente una vacación al año. No. Tenemos que estar constantemente presente en sus vidas. Que estés en sus juegos, que estés en sus eventos, en la escuela. ¿Qué le dice Salomón a su hijo? En Proverbios 23-26 dice: dame, hijo mío, tu corazón y no pierdas de vista mis caminos. Pablo nos lo dice de esta manera en 1 Corintios 11:1: imítenme a mí como yo imito a Cristo. Amigos, tú y yo tenemos que ser un ejemplo para nuestros hijos. Que vean en nosotros a Cristo. Que vean que papá y mamá... Ay, ¿qué hace? Quieto. Que vean que papá y mamá aman esta palabra de Dios y la leemos en casa. Sí, la leemos en casa. Que vean a papá y mamá que oran juntos en toda situación. Que aprovecha los momentos. Les platicaba ayer a los hombres, mi papá nos llevaba teníamos un bochito y nos llevaba al colegio en las mañanas. Y aprovechaba, eran 5 o 10 minutos de camino en el coche, el que aprovechaba para orar por nosotros. Aprovecha esos momentos pequeños para orar por tus hijos, para bendecirlos. Saben, los judíos tienen un hábito, una tradición que Dios les dio. Y es que cada viernes en la noche, cuando para ellos inicia el día de reposo, se reúne la familia. Se reúne la familia para una cena juntos. Háganlo una tradición como familia, aunque no seamos judíos. Pero se reúnen, cenan juntos. Y luego el papá. Ahora, si eres mamá soltera, si eres mamá sola, tú lo puedes hacer. Dios está contigo. Dios está contigo. Pero papá, mamá, si papá está presente, que papá lo haga. Y al final de la cena, papá lo que hace es se levanta y papá pone su mano sobre la cabeza o el hombro de cada uno de sus hijos y declara en voz alta una bendición sobre la vida de ellos, para que lo oigan. Y pueden empezar, tienen Números capítulo 6, ¿verdad? Todos lo conocemos, lo han hecho una canción. Número 6, verso 24: que el Señor te bendiga y te proteja. Que el Señor sonría sobre ti y sea compasivo contigo. Que el Señor te muestre su favor y te dé su paz. Y luego puedes declarar cualquier palabra de Dios sobre tus hijos. Declarar: hijo, declaro que todo lo puedes en Cristo. Declaro que nada te faltará, que el Señor es tu proveedor. Declaro, hijo, que estás encima y no abajo, que eres la cabeza y no la cola. Y tú declaras esas bendiciones sobre ellos, que te escuchen. Lo hacíamos en casa. Recuerdo, había en veces semanas que pasaba y estábamos muy ocupados y al poner a Sarita, nuestra hija pequeña, en la cama, ella agarraba mi mano y la ponía sobre su cabecita. Ella sin entender realmente el poder de una bendición, pero sabía que había algo que se transmitía.
Papá, quiero animarte hoy. Hoy, este día que tal vez te celebran y hacen carne asada en casa y todo, aprovecha un momento para acercarte a cada uno de tus hijos y decirle: hijo, déjate bendigo. Yo tengo hombres en la iglesia, tengo doctores exitosos, tengo empresarios mayores aún que yo, que se mueren por escuchar a su padre bendecirlos. Tú no sabes el poder que hay, papá, que Dios nos ha dado como padre. Ahora, mamás que están solas, usted hágalo. No diga: ay, no, usted no añore. Usted párese en ese lugar. Dios te va a honrar y declara bendición sobre la vida de tus hijos. Y vamos a impactar su vida. Sí. Pero tenemos que ser ese hijo. Que nos vean nuestro amor por Dios. Que lo declaremos. Que lo vean en nosotros. ¿Sabes? Dios viene y se revela a ti y a mí como Padre. Él es el Padre. Él es el Padre bueno. Él es el Padre presente. Yo no sé qué tipo de padre tuviste. Tal vez para ti el Día del Padre no significa nada. Pero Dios quiere revelarse a tu vida como un Padre presente. No un Padre airado, enojado, sino un Padre amoroso. Fíjense, cuando Jesús sale de las aguas del bautismo, se abren los cielos. Y escúcheme, Jesús ya es un hombre de 30 años de edad. Y en lo natural realmente no ha hecho nada. No ha hecho ni un milagro, no ha sacado ni un demonio, no ha sanado ningún enfermo. Pero el Padre desde los cielos habla una voz fuerte que todos lo escuchen. Lo oyeron los escritores, Mateo y todos ellos lo escucharon, lo escribieron. Y oyen esta voz del cielo que Él declara: este es mi Hijo amado, en quien tengo gran complacencia. Sabes, hoy Dios declara esa palabra sobre cada uno de ustedes. Hoy el Padre Celestial declara sobre ti que eres un hijo amado, en quien Dios tiene gran complacencia. Pero ¿sabes qué? Para ser hijos de Dios, tenemos que nacer en la familia de Dios. No todos somos hijos de Dios, todos somos creación de Dios. Pero no todos somos hijos de Dios. Para ser un hijo, una hija de Dios, yo tengo que nacer de nuevo. Llegó un sacerdote con Jesús, se llamaba Nicodemo, y le pregunta a Jesús: oye, ¿cómo heredo el reino de los cielos? El hijo: tienes que nacer de nuevo. Y él, su cabeza no lo entendía. Decía: ¿a poco me voy a meter otra vez en el vientre de mi madre? Y no. Tienes que nacer del espíritu, del agua y del espíritu. Dos cosas, amigo, amiga, entiéndame bien. El nacer del agua, el agua, ¿cuántos se bañaron hoy en la mañana? Bueno, todos levanten la mano, aunque no se haya bañado. Levanten. El agua nos lava. Y está hablando de lavarnos de nuestros pecados. ¿Y cómo nos lavamos de nuestros pecados? Dice: ¿por medio de qué? De la confesión. Tal vez usted ha ido a misa y se ha confesado. Y es importante, está bien, confesamos nuestros pecados. Dice la Biblia que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Pero no solo tenemos que nacer del agua, también dijo que del Espíritu. No es suficiente solo confesar nuestro pecado. Nacer del Espíritu, yo tengo que abrir mi corazón e invitar al Hijo de Dios que venga a vivir en mi vida y ser el dueño de mi vida.